Vamos a hablar unos minutos sobre un tema que nos preocupa, porque también forma parte de los nuevos pacientes, porque ha aumentado su incidencia en los últimos años. Como cirujano durante muchos años vi, al hacer operaciones abdominales, el hígado moteado de blanco, que después en las ecografías aparecieron como hígado graso, el primer diagnóstico de hígado graso que se hacía en pacientes que no tenían síntomas. Se los operaba por otro tema y se encontraba ese problema en el hígado. Empezamos a hacer biopsias hepáticas. Aumentó muchísimo en frecuencia. Y ahora, la alarma, ¿cuál es? Es que ahora ya se conoce que hay un 20% de estos pacientes que evolucionan a la cirrosis y otros que se inflama, ese hígado graso se inflama, produce una llamada esteatohepatitis y uno de los productos de esa inflamación, la interleuquina 17, favorece la producción de tumores que llega hasta un 10%. Hoy en los Estados Unidos es la primera causa de trasplante hepático a raíz de estas evoluciones negativas. Se menciona en la bibliografía, se menciona y en las actualizaciones que hay causas genéticas, que la obesidad causa esto, que el exceso de ingesta de grasas y el exceso de ingesta de alcohol. Nosotros encontramos en estos pacientes, en realidad son pacientes asintomáticos, que vienen y consultan por otro problema, pero mencionan que a ellos ya le han diagnosticado el hígado graso. ¿Qué encontramos en estos pacientes? Que forman parte de los nuevos pacientes porque se les agrega la contaminación ambiental. Por ejemplo, lo más común son metales y compuestos químicos. Estos compuestos químicos son derivados de los combustibles, de los hidrocarburos, derivados de los plásticos, derivados del caucho. Y metales, hay como 25 que son tóxicos y muy tóxicos, que a su vez se agravan porque alteran los metales que nosotros precisamos en nuestro metabolismo, en nuestras reacciones químicas. Algunos bloquean el ingreso de los buenos que precisamos y a otros, al revés, bloquean su eliminación. Pero ¿qué tienen en común todos? Alteran la desintoxicación hepática de los químicos. Entonces, desde el enfoque biomolecular de nuestra medicina biomolecular, estudiamos a estos pacientes y los ayudamos a frenar el proceso degenerativo, porque esto es una degeneración grasa, así como hay degeneración hialina, granular, fibrilar. Esta degeneración va infiltrándose de grasa el hepatocito, se inflama después, provoca la fibrosis y esa fibrosis provoca cirrosis y a su vez se favorece la hepatitis. Sobre todo son graves los procesos y evolutivos y muy rápidos cuando la hepatitis es hepatitis C. Hay buenas noticias, sí, los chinos están desarrollando, probaron en Hong Kong una droga que ayuda a regenerar al hígado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estudiamos desde la medicina biomolecular qué intoxicación tiene el paciente, porque además no solamente está inflamado el hígado por estos productos tóxicos, sino que está inflamado todo el organismo. ¿Cuáles son los órganos que más comúnmente están afectados? Los que tienen mayor circulación y mayor consumo y mayor proceso metabólico: cerebro, hígado, aparato digestivo, corazón. Es decir, no solamente está el hígado intoxicado, el pobre hígado tiene que tratar de desintoxicar de todos estos productos químicos. A los metales no los puede eliminar, sí algunos, por ejemplo la metilación del aluminio, de las sales de aluminio, pero no puede eliminarlo porque no estamos genéticamente preparados. Estos productos forman parte de las 100.000 moléculas nuevas que los seres humanos hemos desarrollado en los últimos 60, 70 años. Y que no estamos genéticamente, no tenemos mecanismos desarrollados para eliminarlo. Síntomas asintomáticos. La mayoría son procesos asintomáticos. El paciente puede tener una ligera alteración para metabolizar las grasas,
las comidas muy grasas. Casualmente, después ya vamos a ver, son las que tiene que tratar de evitar. Pero la mayoría son asintomáticos. Y esto es lo traicionero de este proceso, que al no dar síntomas el paciente no sabe que es portador de este problema. Todas las intoxicaciones de origen medioambiental, metales o compuestos químicos durante años son asintomáticas, pero es un proceso inflamatorio que va afectando a todo el organismo. Nosotros estudiamos el diagnóstico funcional computarizado y podemos localizar en forma exacta cuáles son las zonas que están más afectadas y a su vez con estudios especiales cuál es el origen de esta y la severidad de estas intoxicaciones. Eso se puede tratar y podemos ayudar. Siempre están asociados algunos de los problemas, algunos otros problemas. La obesidad, por ejemplo, la resistencia a la insulina, es decir, el famoso síndrome metabólico, resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión arterial. Estado prediabético. Entonces, aumentan los niveles de triglicéridos no porque sea un invento de la naturaleza, es porque hay lesiones en las membranas celulares y necesitan, para reconstituir el organismo, necesita fabricar más triglicéridos el hígado y más colesterol para poder reparar las membranas rotas. Es decir, que al paciente hay que tratarle la obesidad, hay que tratarle el síndrome metabólico y hay que desintoxicarlo. Es un proceso largo, pero posible de frenar cuando se hace el diagnóstico correcto y se conocen las causas. Cuando hacía cirugía, me acuerdo de los casos que se hacían los bypass gástricos, yeyuno ileal. Todos estos temas a veces terminaban en pacientes con esteatosis hepática. Por eso se empezó a medir mucho más el riesgo, evaluar el riesgo en hacer estos bypass. Alguna vez le pregunté, cuando me dijeron que me tenía que también incluir a la obesidad en lo que hacíamos nosotros, le pregunté a un genetista que habíamos invitado, al doctor Sabater Torera, un genio catalán barcelonés, le pregunté obesidad y genética y me dice, un capo en genética a nivel internacional, me dice, hay más de 600 genes que están relacionados con la obesidad. Es decir, a más lesión a genes, también la obesidad forma parte de esta pandemia silenciosa que lesionan al organismo durante años. Al lesionar genes existe mayor posibilidad también de obesidad. Mientras tanto, ¿qué tiene que ir haciendo el paciente? Evitar los alimentos grasos, muy grasos, evitar el alcohol, por supuesto, y suspender si lo hacía en exceso, bajar de peso, tampoco bajar en forma rápida, cuando se tiene ya antecedentes de esteatosis hepática. Mientras tanto, hacer dieta mediterránea, vitaminas del grupo B, B1, B6, B12, la consulta y el diagnóstico de las causas que pueden favorecer en forma muy grosera el hígado graso, como es hoy por hoy la causa de la intoxicación ambiental. La evolución es lo que ha motivado la evolución hacia a procesos muy graves, es lo que ha motivado en Estados Unidos que sea hoy la primera causa de trasplante. Resumiendo, podemos serle muy útil a las personas, las muchas personas en la actualidad que tienen hígado graso, que se saben portadores de hígado graso y que desconocen la severidad y el pronóstico delicado que tiene la evolución de esta patología. Les podemos ser muy útiles. Ayúdenos a difundir estos conocimientos. Compártalo. Gracias.